¿Podría alguien checar si sí está en línea? A mí me parece que la reunión ya se está transmitiendo. Ok, entonces, listo. Ok, Rita, puedes empezar, por favor. Sí, claro. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a la sexta sesión de la tercera jornada de conferencias y talleres Mujeres Científicas Mexicanas 2024. Mi nombre es Rita Zurita y seré su moderadora el día de hoy. A continuación, les presento a la maestra Perla Amarilis Gamboa Piña. La maestra Perla es licenciada en medicina, egresada de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo, Cuba, con especialidad en ginecobstetricia y subespecialidad en ginecología oncológica por la Universidad de Guadalajara. Es egresada del Centro Médico Nacional del Occidente del IMSS y también es miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología y de la Asociación, disculpen, Mexicana de Mastología. Desempeña su actividad asistencial privada en el Hospital Ángeles Pedregal en la Ciudad de México y en la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM, y en la clínica Huejutla en el estado de Hidalgo. Fue profesora en la Universidad de Anáhuac Norte y Campus Oaxaca y actualmente es estudiante de la maestría Historia del Pensamiento en la Universidad Panamericana. Su línea de investigación se ha inclinado hacia las ciencias sociales en medicina, profundizando en temas como violencia obstétrica, alfabetización en salud y el impacto de la literatura no médica en la atención al enfermo. El tema que nos presentará hoy la maestra Perla se titula ¿Cómo comprender el sufrimiento del enfermo a través de la literatura? Una disculpa por el ruido, le cedo la palabra a la maestra Perla. Hola, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Ups, una disculpa. Ok, muy bien. Bueno, pues estoy encantada de estar aquí el día de hoy con ustedes, compartiendo una revisión bibliográfica realmente que se titula Comprender el sufrimiento del enfermo a través de la literatura. Y bueno, ¿qué es lo que me motiva hablar el día de hoy de este tema con ustedes? Creo que todas hemos experimentado, ya sea en primera persona o probablemente con algún familiar, el, pues una mala experiencia cuando tú vas a buscar una atención médica y te encuentras con un personal de salud que pues no te da la atención que tú esperabas, que probablemente no te pone atención, que pues están muy cansados y realmente pues no se le da la importancia a lo que tú en ese momento estás padeciendo y esto pues impacta tanto en tu diagnóstico, tratamiento y obviamente en tu recuperación. Entonces, creo que estamos en una crisis humanitaria y pues esto ha afectado a todos los profesionales, pero pues sobre todo mucho a los médicos. Entonces, ¿por qué hablar de literatura en medicina? Porque, y aquí me estoy refiriendo a literatura universal, o sea, los médicos estudiamos mucho, leemos mucho, sí, pero de temas siempre que tienen que ver con la medicina y nos olvidamos tal vez del mundo exterior muchas veces. Entonces, ¿qué es un médico que solo habla de ciencia? Sí, que es un médico que solamente habla de enfermedad, pero que no tiene elementos para introyectar sentimientos y expresarlos con su paciente. Pues entonces, si un médico no tiene más elementos más que la medicina, pues es un buen técnico de la medicina. O sea, ¿de qué te sirve conocer los avances más al día, estar al día de todos los artículos que salen, ser un experto en manejar la tecnología o probablemente un buen conferencista si no sabes realmente tratar el dolor o el sufrimiento de los pacientes? Ya que un paciente enfermo pues necesita toda nuestra comprensión y más cuando se está ante enfermedades incurables o crónicas. Y no nada más ante estas enfermedades, sino cualquier enfermedad. Entonces, Em, pues, ¿por qué hablar de literatura en medicina? Les pongo aquí esta imagen de la portada de un libro de una mexicana impresionante que es Mariel Damián. Ella es una poeta muy joven
que aparte de que estudió biología, también está estudiando letras y ella escribió este libro de La chica se ha quedado sola. A mí me encantó desde la primera vez que la leí y les cuento una anécdota súper breve. Cuando yo empecé a estudiar la especialidad y estaba preparando mi primera clase de especialidad, yo dije, bueno, yo quiero empezar el primer día de mi residencia leyendo un poema muy, según yo, muy ad hoc, o sea, que habla sobre la mujer, la ciencia, el amor. Y a pesar de que yo ya conocía a los maestros y sabía que eran muy estrictos, yo dije, bueno, yo quiero compartir un poco de lo que yo soy y de lo que me gusta antes de empezar con mi clase. Entonces, tomé mi libro y empecé a leer un poema, pues temblando realmente, porque pues estaba muy nerviosa. Yo me sabía ese poema de memoria, en ese momento pues lo tuve que leer. Y al final de que leí el poema, pues obviamente las reacciones de mis profesores no se hicieron esperar, ¿no? Inmediatamente pensaron que estaba perdiendo el tiempo, que me estaba distrayendo y que pues fuera la última vez que yo hacía eso, que me enfocara únicamente como al tema que nos tenía ese día. Y pues ese marcó un antes y un después en mi formación porque se marcó una línea muy clara en lo que yo era y pues desde ahí creo que no le caí muy bien a todos mis maestros, ¿no? Pero bueno, para mí es muy importante siempre empezar el día, empezar un proyecto con inspiración y pues a mí esto era lo que me gustaba. Entonces, la medicina y la cultura son universos sobrepuestos y además complementarios, interactuantes y no pues únicamente una distracción. ¿Cómo hacerles entender a los trabajadores de la salud y en particular pues a los médicos que la cultura nos va a llevar a esa relación médico-paciente humanista, verdadera, completa y en ocasiones los pacientes nos van a dar otra visión de la existencia humana y entiéndase el término humanista como más bien humanitario. O sea, no todas las personas son o somos humanitarias, es decir, hacer el bien, ser empáticos, ser benéficos y eso nos cuesta mucho. La cultura hará más rica la docencia y por lo tanto, pues la investigación, las preguntas sobre la ciencia y por supuesto la existencia misma. ¿Cómo puede un médico entender su profesión, las múltiples implicaciones de la salud y de la enfermedad, el poder curativo de las palabras? Es decir, si nosotros somos excelentes médicos diagnosticando, pero no miramos al paciente, ni siquiera lo vemos a los ojos o no hacemos caso de otras cosas que nos comentan en la consulta y simplemente nos vamos a tratar la enfermedad orgánica, creo que se nos estará escapando una gran oportunidad de poder realmente impactar en ese paciente, hacer cambios, modificaciones de su estilo de vida y por supuesto educar. Si no nos tomamos el tiempo, pero sobre todo no sabemos la importancia, el poder que tienen nuestras palabras, pues entonces nos estamos quedando muy cortos. ¿Cómo se puede consolar y aconsejar si no se cuenta con una idea de los implícitos de su práctica? Créanme que muchos médicos no estamos conscientes realmente del gran poder y de esa confianza que se nos está otorgando. Ahora, ¿cómo podemos sacar debido provecho de nuestras cualidades personales en favor de los pacientes si no tenemos una visión más allá del contexto de la atención médica? ¿Cómo vamos a poder entender a nuestros pacientes si se carece de un marco de referencia que compartir con ellos? Es decir, yo siempre les digo a mis estudiantes, a mis alumnos, que no necesitas padecer la enfermedad tal cual para poder sentir y para ponerte en el lugar del paciente y saber qué es lo que está sucediendo, no solamente en su cuerpo, sino pues también en su mente o incluso en su alma. Aquí les voy a poner un video. Les doy un poco de contexto. Sandra Monroy, que es una escritora, pero también es sobreviviente de cáncer de mama, que incluso ya la tuvimos aquí hace poco más de un año, hablándonos sobre su libro que se llama Jódete Cáncer. Ella lo escribió a partir de que padeció la enfermedad. Este video es una parte de la presentación de su libro en la UNAM y me gustaría compartirlo con ustedes. Paciente y médico. En mi experiencia con los oncólogos que me han tocado, han sido amables. Lo que he detectado es que están tan metidos en su mundo que no logran ver el mundo que llega a ellos. Eh,
el decirles hay otra posibilidad, quedar planas, les sigue sorprendiendo. Preguntas como, ¿ya pasaste con el cirujano plástico? Y yo pregunto, ¿por qué tendría que pasar? Y entonces no hay una respuesta porque también no hay un tiempo entre ustedes para hablar de otras opciones, al menos en este tema. También me han contado experiencias de otras mujeres con sus propios oncólogos, oncólogas. Algunas han sido positivas, pero sí debo de reconocer que la mayoría han sido muy negativas y muy agresivas. Desde el momento que dan diagnósticos, hay una parte que es importante. Entendemos también la sobrecarga que tienen como trabajadores de la salud, como doctores. También entiendo que hay un sistema en donde hace que se sobrecarguen, pero también, y ahí viene el señalamiento, y eso parte también de esta carta. Mientras ustedes al día pueden dar 10 diagnósticos de cáncer, de quién vive y quién muere, para esa persona va a ser la primera vez que va a escuchar que puede morir o que puede sobrevivir. Creo que se necesita muchísimos talleres de perspectiva de género en la materia de medicina como doctores. Creo que hoy por hoy todos nos complementamos. Evidentemente los necesitamos muchísimo porque nosotros tenemos fe en ustedes. Creemos, por supuesto, en la familia y nuestros acompañantes, pero si ustedes supieran el peso que tienen todas las noches de nuestras oraciones, entenderían el poder que tienen en sus manos. Y también como una relación, me dice mi psicóloga, cada que vayas a consulta, recuérdale al oncólogo o al oncólogo que te toque que es un ser humano. Y yo decía, ¿y cómo hago? Bueno, en este video, Sandra Monroy, pues es una paciente de cáncer de mama y ella explica, ella expone cómo ha sido su experiencia en un hospital donde los médicos todos están muy preparados respecto a la enfermedad, o sea, son súper expertos en cáncer de mama, pero al mismo tiempo, pues cometemos errores también los médicos a veces, generalizando que todas las pacientes necesitan lo mismo, que todas las pacientes después de una cirugía donde se les extirpa su mama, el pensar que todas van a ir a reconstrucción. Entonces, Sandra, en estos pequeños 2, 3 minutitos, la verdad es que toca puntos súper importantes. Uno, el poder el que tienen nuestras palabras, que para nosotros damos muchos malos diagnósticos en un día, pero para una persona, pues es la primera vez que le están dando un diagnóstico maligno. También habla sobre que a veces los médicos no sabemos el mundo que tenemos enfrente. Cuando alguien te lleva a la consulta, a su mamá, a su papá, a su hijo, a su hermano, o sea, pues esa persona es el mundo de alguien más y a veces nosotros no lo valoramos y no lo agradecemos lo suficiente porque al final de cuentas los pacientes son quienes nos cumplen el sueño de ser médico. Entonces creo que como médicos a veces estamos tan metidos en nuestro mundo, como lo dice ella, que no alcanzamos a agradecer y a de verdad valorar la gran oportunidad que tenemos como en la carrera que hemos elegido, ¿no? Que al final de cuentas se nos está pagando por hacer un trabajo y muchas veces no lo valoramos, pero creo que este video es súper importante de la urgencia de ir más allá de solamente saber qué genera una enfermedad, cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Tenemos que ampliar la mente en cuanto a aliviar también el sufrimiento. Muy bien. Entonces, entre las preocupaciones sustanciales del ser humano desde toda la historia de la humanidad han sido pues la vida, la enfermedad y la muerte. Entonces, la medicina ha sido una mediadora entre esos eventos tan importantes de nuestra vida y a través de la enfermedad, del dolor y la misma muerte, se han utilizado como instrumentos literarios por distintos autores. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de Don Quijote de la Mancha. Imagínense que Freud estudió castellano solamente para leer la obra de Miguel de Cervantes. Entonces,
¿qué podemos aprender acerca de Don Quijote de la Mancha? Bueno, pues era una persona, era un personaje que tenía pues síntomas de tal vez una esquizofrenia, una gran depresión, delirios, bipolaridad, pero al final de cuentas nos da una enseñanza de la libertad, ¿no? Realmente tener esa libertad de salir al mundo a desfacer en tuertos, o sea, ¿qué es la vida sin todos esos matices, sin todos esos altibajos? Creo que podemos aprender mucho a través de literatura no médica. Aquí tenemos otro libro que pues es un libro que lo escribió un médico, un hematólogo, y que se basó no solamente en hechos científicos, sino que a la vez nos explica con casos de sus pacientes qué es el cáncer. Y si se fijan, o sea, el título es El emperador de todos los males, una biografía del cáncer. O sea, qué loco le hace una biografía a una enfermedad. O sea, es un libro súper, súper interesante. Y pues al final de cuentas son médicos que se dedican a escribir y eso enriquece muchísimo y además te impulsa a querer probablemente hacer lo mismo. Además, los médicos pues tenemos primera fila, por así decirlo, ante las experiencias límites del hombre. Tanto somos testigos de la llegada de una nueva vida hasta que se llega a la muerte. Además, los médicos trabajamos con lo único y más preciado por los seres humanos y que nos hace a todos iguales, que es la vida misma. A lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo esas experiencias y la literatura nos da la posibilidad de narrarlas. Ahí pues es el punto en el que se cruza la medicina con la literatura. Ahora, vean este concepto. Este es el concepto de la OMS, súper tradicional, de qué es la enfermedad. Entonces, la OMS define la enfermedad como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. O sea, una mega definición de enfermedad, porque realmente pues englobar en un solo párrafo todo lo que abarca la enfermedad, creo que es muy conciso, pero sinceramente yo me quedo con la definición de enfermedad de Susan Sontag, una también una escritora que falleció de cáncer, y vean lo que ella, cómo define qué es la enfermedad. La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más onerosa. Todos, al nacer, somos ciudadanos de dos reinos, el de los sanos y el de los enfermos. Y aunque todos prefiramos usar solo el buen pasaporte, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado, al menos por un tiempo, a identificarse como ciudadano de aquel otro lugar. Cuando yo leí esta definición de la enfermedad, créanme que fue casi, casi como un antes y un después en un ciclo de mi vida, porque a veces este tipo de definiciones de personas que no tienen nada que ver con la medicina, dices, wow, o sea, sí, sí te llegas a identificar a través de sus palabras. Entonces, los médicos tratamos el dolor, pero ¿y el sufrimiento? O sea, muchas veces decimos como médicos, bueno, pues para eso está el psicólogo, para eso está el tanatólogo, para eso está el psiquiatra. Sin embargo, es una realidad que a veces un paciente, tú eres el único médico que va a ver, y si tú te tomaste el tiempo de realmente ser empático y tomar en cuenta lo que está sucediendo dentro de él, y que el paciente se sienta acompañado y que sienta que de verdad le importas, a veces eso es mucho más importante que únicamente darle una receta o haberle dado un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, creo que también los médicos debemos de tratar el sufrimiento, no solamente el físico, pues también el del alma. Y, por ejemplo, comunicar una mala noticia obviamente puede desencadenar el sufrimiento, que bueno, también ese es otro tema de otro día. ¿Quién nos enseñó a comunicar malas noticias a los médicos? Realmente muy pocas veces alguien te enseña a dar una mala noticia, y no hay una técnica, no hay una forma adecuada de que al paciente le duela menos. Entonces, ahí es cuando tú necesitas todas estas herramientas, como es la literatura no médica y explorar todo el mundo de la literatura para que de verdad puedas tener
ese tacto con el paciente. Entonces, vean, la enfermedad además ha dado no solamente para la literatura, sino también para la creación artística. Vean, la enfermedad es un acontecimiento significativo en la vida de las personas y de los pueblos que muchos artistas se han encargado de trascender más allá de su significado científico. Vean esta imagen que a mí la verdad me encanta. Seguía yo el blog de Olatz Vázquez en Twitter o X y vean lo que ella era fotógrafa y falleció de cáncer, pero sus últimas fotografías a partir de la enfermedad fueron, wow, de una sensibilidad extrema. Y ella pone, he llenado mi cuerpo de flores para adornar este caos. Es una cosa, pues, bellísima, al menos yo así lo veo. Además, no solamente en la fotografía, la enfermedad también ha dado para muchas películas, para teatro, para documentales. Y, por ejemplo, en esta imagen que les pongo, esta es una película, pero también es un libro que se llama La vida inmortal de Henrietta Lacks. Aquí, si alguien de ustedes ya lo ha leído, yo estudié oncología y estudié cáncer de cervix y me especialicé en tratar el cáncer de cervix o el cáncer cervicouterino y jamás me había enterado de que existía ese libro cuando lo leí porque me metí a un taller de lectura, a un club de lectura. em, donde leemos a personas racializadas, a escritoras racializadas. Entonces fue ahí donde yo supe de la existencia de este libro y pude ver el cáncer cervicouterino de otra manera. En el libro te explican incluso los síntomas, los signos, tratamiento, todo sobre esa enfermedad y pues bueno, es una forma diferente de aprender acerca del cáncer cervicouterino y la verdad, si tienen oportunidad un día de leerlo o ver la película, háganlo, porque les va a enriquecer bastante en la comprensión de una enfermedad tan importante. O, por ejemplo, en Madame Bovary, donde explican el envenenamiento por arsénico. Entonces, si se fijan, son literaturas no médicas que al final te ayudan a comprender una enfermedad o cierta situación médica. Pero también tenemos, por ejemplo, que la enfermedad ha dado, por ejemplo, en Van Gogh, ¿no? Su epilepsia probablemente impactó en la forma en que retrató el mundo. ¿Quién puede negar que las 30 cirugías que padeció Frida Kahlo no hayan influido en su obra? Entonces, muchas veces creemos que la enfermedad ha influido en muchas variantes de la creación y pues aquí es un ejemplo del poder de las artes para aliviar y consolar. Ahora, aquí más claramente, estos son los vínculos de la medicina y la literatura. Esto lo tomé de un libro que se llama Cartas a un joven médico de Federico Ortiz Quesada, un urólogo muy reconocido que parte de su actividad también fue la literatura. Y vean, la medicina y la literatura poseen más de tres conexiones. Uno, el médico como escritor, ya que todos los días hacemos muchísimas historias clínicas, y de esos vínculos, de relatar la enfermedad y de nuestras concepciones con la literatura universal, podemos o tenemos material para infinidad de novelas, ¿no? Aristóteles señalaba además que un médico podía comenzar estudiando medicina y después darse cuenta de que estaba estudiando filosofía o viceversa. La filosofía y la medicina tienen desde sus inicios el propósito del entendimiento humano. Y a veces como médicos todo esto se nos olvida, créanme. A veces vamos a trabajar y es así como de una rutina y realmente no nos detenemos en entender realmente el dolor o entender el sufrimiento. Además, tanto la medicina como la literatura narran la historia de aquello que ven. Un ejemplo es, por ejemplo, Arthur Conan Doyle, que él fue un médico que en sus ratos libres o mientras esperaba a los pacientes, empezó a escribir sus novelas y pues quien no conoce actualmente sus libros, entonces él se destacó más por su literatura no médica que por lo que pudo haber hecho de médico. Ahora, el médico inconscientemente podemos identificarnos con el paciente de la misma manera que un novelista hace que el lector se identifique con el protagonista. Esto nos pasa muchas veces y debemos de aprender a leer
todo lo que el paciente engloba en sí mismo, no únicamente sus síntomas, sino también la postura, la forma, el tono de su voz, todo eso enriquece muchísimo un buen diagnóstico y tratamiento. Además, no podemos limitarnos solo a mirar, ya que la medicina sin compasión es solo tecnicismo. Curar sin sanar, o sea, no es suficiente el conocimiento, de verdad. Considerar de forma integral la enfermedad y no solo el trastorno biológico, como les he estado comentando. Y además, pues el instrumento de comunicación, tanto para la literatura como para la medicina, pues es el discurso narrativo, o sea, son más confluencias entre medicina y literatura. Ahora, sabemos de muchos médicos escritores a lo largo de la historia, desde los famosos escritores rusos como Anton Chekhov hasta nuestros días como Siddhartha Mukherjee, Paul Kalaniti, un colega mío, Francisco Javier Paniagua. Entonces, sí ha habido médicos que se han dedicado a escribir literatura no médica que hasta nuestros días pues nos enriquecen. Si en algún momento tienen tiempo, puedan leer este que les recomiendo muchísimo, El buen doctor, escrito por un neumólogo sobre su propia enfermedad. Entonces, ningún texto médico aventaja la visión tan fiel y humana de la enfermedad y de quien la padece como la ofrece la literatura. Eso es lo que les quiero transmitir el día de hoy, que pues para los que somos médicos no basta solamente con leer libros o artículos médicos. ¿Quién no ha leído a Isabel Allende en su novela de Paula? A mí me encanta muchísimo la forma en que ella comparte la experiencia de la enfermedad de su hija y sobre todo en este párrafo. El hospital es un gigantesco edificio cruzado de corredores donde nunca es de noche ni cambia la temperatura. Las rutinas se repiten con majadera precisión. Es el reino del dolor. Aquí se viene a sufrir, así lo comprendemos todos. Las miserias de la enfermedad nos igualan. No hay ricos ni pobres. Al cruzar este umbral, los privilegios se hacen humo y nos volvemos humildes. Eso para mí, cuando me doy cuenta de que he estado viviendo por años en un lugar así y que realmente te acostumbras a ese dolor, te acostumbras al sufrimiento, que muchas veces ya ni siquiera reaccionas. Y eso, pues imagínense la iatrogenia que podemos ocasionar en un paciente si ni siquiera sentimos lo que está pasando, ¿no? Es, creo que para mí, algo muy, muy grave. Quien pueda leer La muerte de Iván Ilich, yo a mis estudiantes se los súper recomiendo. Ahorita por cuestión de tiempo no quiero ahondar, pero este libro nos enseña realmente lo que está pasando por la mente, por el alma de alguien que está muriendo. Y creo que los médicos somos expertos en mentirles a la cara a un paciente. No nos atrevemos o no sabemos cómo explicarle a alguien que está muriendo, qué es lo que va a sentir, qué es lo que sigue, qué es lo que le espera. Y creo que aquí muchos, cuando estamos conviviendo con alguien enfermo de ya de gravedad o un enfermo terminal, no sabemos cómo actuar. No nada más los que nos dedicamos a la medicina, sino siempre en algún punto de la vida vamos a acompañar a alguien en este punto. Otro libro, Desmorir. Se los mega recomiendo. Aquí pues tengo un pequeño como resumen de los puntos más clave. Ojalá que algún día lo pudieran leer. Y este, pues la literatura enseña al médico el significado y el lenguaje como enlace entre la mente humana y la persona. Y esto nos puede ayudar a entender mejor a los pacientes. ¿Y qué impacto tiene no tomar en cuenta el sufrimiento del paciente? Pues que lo tomamos como a veces un caso clínico, un tumor o una enfermedad de un paciente, lo tomamos como propaganda. ¿Para qué? Pues para vender, ¿no? En Instagram, en Facebook, tómenme foto pues operando con la pieza quirúrgica o bueno. ¿Cuánta cosa no hacemos a veces los médicos? Porque pues también estamos comercializando con las enfermedades del paciente. Otra cosa que podemos aprender en un libro de literatura es cómo actuar ante el error médico, cosas de lo que realmente nadie te habla, lo podemos, lo podemos aprender en este tipo de literatura. Afortunadamente, pues hay ya muchos artículos sobre que no solamente tenemos que saber de medicina, sino pues tenemos que tener, ser humanitarios, debemos de saber más de cultura y eso creo que a veces
pues muchos de nuestros maestros lo podrían tomar como pérdida de tiempo, sobre todo ya los maestros de antaño, ¿no? Yo les recomiendo que pues descarguen o sigan este podcast, mi novela favorita. Ahí van a encontrar muchísimos audiolibros cortitos que de verdad en los trayectos del tráfico les va a quedar increíble. Y ya como conclusión, pues la literatura no médica y universal ayuda al médico a desarrollar una conducta más empática, a ser más compasivos, humanos con los enfermos y a percibir cómo la enfermedad afecta la vida, los aísla del entorno, sobre todo a los enfermos con enfermedades avanzadas o crónicas. Y les dejo pues un pequeño poema de Emily Dickinson. Los cirujanos debemos ser muy cuidadosos cuando empuñemos el cuchillo o el escalpelo, porque bajo sus finas incisiones se agita el culpable, la vida. Y pues es todo lo que les quiero compartir el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Perla. Muy interesante la plática. De hecho, nos deja yo creo que a todos pensando mucho en la situación y, y todo lo que abarca, ¿no? Desde el diagnóstico, la enfermedad. Entonces, muy interesante. Por aquí tenemos algunos comentarios. Mencionan que es importante la información que comparte y que la medicina es arte, ciencia y cultura de la persona también. Y también Janet González nos comenta que disfrutó mucho la presentación y que es otra perspectiva para ser humanista en el servicio médico. También nos comentan aquí que qué bonita y reflexiva plática, que muchas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y esperemos contar con su presencia en alguna otra ocasión. Claro que sí, yo con gusto. Bueno, a continuación les presento a la doctora Elsa Sánchez García. La doctora Elsa es analista, de datos in situ y percepción remota en el área de heliofísica y clima espacial. Realiza investigación científica asociada a la actividad solar y sus efectos al entorno terrestre y predicción temprana. Realiza difusión de la ciencia, impulsando a las mujeres en las áreas STEM y también cuenta con 6 años de experiencia en el análisis de datos in situ y percepción remota asociados al Sol, la actividad solar, el medio interplanetario, así como el clima espacial. Ella tiene gran interés en contribuir con la comunidad científica e implementar modelos, teorías y herramientas que ayuden en el conocimiento de heliofísica y clima espacial con el objetivo de establecer sistemas de alerta tempranos más precisos. Ha formado recursos humanos dentro del área académica y ha impulsado a las mujeres y niños de las comunidades étnicas en las áreas STEM. También realizó una maestría y doctorado en el área de ciencias de la Tierra en orientación a ciencias espaciales y actualmente está realizando un postdoctorado en el Laboratorio Nacional de Clima Espacial en México. Su tarea es realizar un monitoreo continuo y en tiempo real de las estructuras interplanetarias que están próximas a interrelacionar con la magnósfera terrestre, usando datos de instrumentos como el magnómetro, ionosonda, detector de rayos cósmicos, entre otros, a cargo del LANS, que es el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, y también ha realizado una evaluación del grado de afectación en el territorio mexicano generado por las estructuras interplanetarias. Además de todo lo anterior, es difusora de la ciencia y su zona de difusión contempla los grupos no representados, principalmente los grupos étnicos. La doctora Elsa nos presentará el tema titulado Estructuras interplanetarias y tormentas geomagnéticas que han afectado el territorio mexicano durante el periodo 2018-2024. Bienvenida, doctora Elsa. Muchas gracias por la presentación. Quise resumirlo, pero no fue posible, entonces. No, no, muy bien. Eh, ha hecho muchas actividades, entonces vale la pena mencionarlos. Le cedo la palabra, muchas gracias. Ok, ¿pueden ver mi pantalla ahora?
Sí, sí se ve. Ok. Voy a hablar un poco sobre el trabajo que estamos haciendo en el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, o LANCE. El trabajo que voy a presentar no es únicamente mío, es de todo el grupo de trabajo. Hay varios investigadores, varios especialistas. Como lo comentabas, estamos haciendo un trabajo colaborativo y en específico, pues estamos haciendo una investigación sobre cuánto afecta la actividad solar en territorio mexicano. Estamos acostumbrados a hablar de escuchar cuando ocurre algo en el sol, cuando ocurre algo en la Tierra, pues por lo regular recorremos a la NASA, a la NOAA, que son las principales organizaciones que dan continuidad a estos temas de clima espacial. Sin embargo, también en México hay un grupo de trabajo que está realizando un monitoreo continuo y en tiempo real de las afectaciones que tiene la actividad solar y sus repercusiones al entorno de la Tierra. Entonces, es un grupo por ahora pequeño, pero poco a poco va creciendo. Entonces, esta vez vamos a hablar un poco sobre las estructuras interplanetarias y tormentas geomagnéticas que han afectado el territorio mexicano. Ahorita les voy a explicar un poquito qué son las estructuras interplanetarias. Voy a tratar de usar un lenguaje más común para hacerles saber de estos temas. Bueno, sabemos que nuestra estrella más cercana es el Sol. El Sol está en continua actividad y constantemente está expulsando material hacia el espacio. El espacio que lo rodea se le llama medio interplanetario. Entonces, cuando el material ya no puede ser retenido por la gravedad en la superficie del Sol, pues tiende a ser expulsado hacia el medio interplanetario. Eh, a este material se le llama viento solar y dependiendo de las condiciones donde se genere este viento solar, pues tiene sus propias características y además tiene su nombre. Un segundo. Em, en esa parte de aquí, cuando el material sale expulsado hacia el medio interplanetario, usamos datos de las naves espaciales, diferentes naves espaciales que están en puntos estratégicos y en particular, pues nosotros usamos datos de una nave llamada Discover o Deep Space Climate Observatory, que en español quiere decir Observatorio de Clima de Espacio Profundo. Entonces, lo que hace este observatorio está frente a la Tierra, ahí observando qué pasa y si hay algún material que vaya a impactar en cierto momento la Tierra, el campo magnético de la Tierra. ¿Qué es el campo magnético de la Tierra? Para quienes no saben, es una capa magnética que se forma con el campo magnético de la Tierra y esta capa pues nos protege precisamente de las partículas del Sol y gracias a esta capa pues hay vida en nuestra Tierra, de lo contrario pues no habría vida como lo sucede en Marte. Marte pues no hay una vida como lo hay en la Tierra debido a que su campo magnético es muy débil. Entonces ahí la importancia de estudiar esta parte del campo magnético de la Tierra y cuando es afectado por estas estructuras que provienen del Sol. Ahora, hay dos estructuras comunes que se forman en el medio interplanetario y que si están dirigidas hacia la Tierra, pues llegan a interaccionar y causar cierta afectación al campo magnético de la Tierra. Una de ellas, pues son se le llama regiones de interacción entre corrientes. ¿Qué pasa con estas estructuras? Creo que todos conocemos los dispersores de agua que se usan para regar los jardines. Entonces, hagan de cuenta que la base del dispersor de agua es el sol y el agua que está fluyendo de este dispersor de agua es el viento solar o el material que es expulsado del sol. Entonces pasa lo mismo con el sol, va rotando, así como
como rota el aspersor, así también rota el Sol, y la misma figura que se va formando en torno al pasto, esa espiral que se forma, también sucede con el viento solar que es expulsado de la superficie del Sol. Ahora, obviamente el agua con el aire que están en el medio ambiente, pues no se mezclan, pero van a interaccionar. Entonces pasa lo mismo con estas estructuras que se forman aquí en el medio interplanetario. Otra estructura que se forma o que observamos en el medio interplanetario son las eyecciones de masa coronal. Estas eyecciones pues son grandes nubes. Nosotros en Tierra pues le llamamos nubes de agua, perdón, nubes de vapor de agua que se forman, y lo mismo pasa acá en el medio interplanetario. Son grandes nubes que se forman con material solar y nosotros les llamamos eyecciones de masa coronal. Cuando estas estructuras interplanetarias chocan con el campo magnético de la Tierra, principalmente con la magnetosfera de la Tierra, pues llegan a generar variaciones en el campo magnético. Entonces, cuando hay variaciones, las identificamos con un cierto color, hay ciertos índices geomagnéticos que miden esta variación del campo magnético. Si yo tengo un valor de cada índice que, digamos, lo identificamos con un color verde, quiere decir que estamos en una condición normal, no pasa nada. Sin embargo, cuando ya vemos un color amarillo, quiere decir, ay, cuidado, algo está pasando. Pero ya si vemos un color rojo, quiere decir que tenemos un campo geomagnético perturbado. Y a eso le llamamos una tormenta geomagnética. Entonces aquí vemos, para esta fecha en particular, pues vemos una tormenta geomagnética. Y lo mismo pasa acá con otro índice que está midiendo la variación del campo magnético. Usamos varios índices ya que son valores tomados por observatorios en diferentes puntos estratégicos a lo largo de todo el mundo. Y bueno, dependiendo de la posición de cada observatorio, pues me va a dar una cierta información de cómo es el campo magnético en diferentes latitudes geomagnéticas. Entonces aquí está todo lo que es la relación Sol-Tierra. Entonces vemos estructuras en el Sol, cómo se mueven en el medio interplanetario y están dirigidas hacia la Tierra, cuánto afectan el campo geomagnético o el campo magnético de la Tierra. Entonces a todo esto nosotros le llamamos clima espacial. ¿Y a qué se refiere el clima espacial? Es el estudio de las condiciones físicas del Sol, del medio interplanetario y el entorno geomagnético, es decir, la magnetosfera de la Tierra, y en cada parte pues tenemos que dar información de lo que está pasando y que son debidas por la interacción Sol-Tierra, es decir, cuando el Sol está en constante actividad y cuando expulsa material y que está dirigido hacia la Tierra. Entonces a eso le llamamos una interacción Sol-Tierra. Cuando las partículas que provienen del Sol llegan a interaccionar con el campo magnético de la Tierra, se pueden ver afectados diferentes sistemas estratégicos, como lo que es el sistema de telecomunicaciones, y a telecomunicaciones, pues ahora está incluido lo que es las señales de radio, televisión, internet, también el sistema de posicionamiento global, la red eléctrica, el sistema de aviación, entre otros. Entonces, de ahí la importancia de estudiar lo que es el clima espacial. Y bueno, además la parte bonita de esta interacción Sol-Tierra, pues son las auroras boreales, que son las que se observan en el Polo Norte, o las auroras australes, que son las que se observan en el Polo Sur. Entonces, no solo se tienen cosas, digamos, importantes, sino también cosas bonitas. Entonces ya hablamos un poco del Laboratorio Nacional de Clima Espacial. Es un grupo de trabajo que
que se formó en el 2016, que actualmente está desarrollando diferente instrumentación precisamente para dar seguimiento a la actividad que se genera en el Sol y cuánto afecta al espacio interplanetario y en particular al campo magnético terrestre. Aquí hay un mapa del territorio mexicano donde hemos localizado o estamos identificando varios lugares sobre territorio mexicano donde han puesto o donde hay instrumentos que están a cargo del ANSE y que están midiendo diferentes características del campo magnético, de la ionosfera, de diferentes, tópicos que incluye lo que es el clima espacial y en particular del campo magnético terrestre. Entonces, actualmente pues hay varios instrumentos operando, están otros por operar, y bueno, ese es el proceso en el que aún estamos. Entonces vamos a hablar un poquito de los eventos que han afectado el territorio mexicano y que fueron observados desde el año 2018. ¿Por qué desde el 2018? Que es cuando empezaron a funcionar varios instrumentos y esos diversos instrumentos pues están dando información de diferentes características que suceden tanto en la atmósfera terrestre como en el campo magnético terrestre. Entonces, vamos a hablar de un evento que ocurrió en marzo del 2024. Eh, Tuvimos dos eventos, uno que fue generado por un viento solar rápido y también otro que fue generado por esta nube, una gran nube de viento solar llamada eyección de masa coronal. Entonces, el viento solar rápido o este viento comparado con el aspersor de agua se generó en esta superficie del Sol, esta parte oscura. A esta parte oscura nosotros le llamamos hoyo coronal, perdón. Le llamamos hoyo coronal y está oscuro porque su temperatura es menor en comparación al espacio que lo rodea. Y la nube, esta nube de plasma que proviene del Sol, se generó en esta parte de aquí. Ahorita lo voy a ver en la siguiente imagen. Entonces, la eyección se forma en esta parte de aquí. Nosotros le llamamos región activa. ¿Por qué región activa? Pues porque está en constante actividad y puede haber en ella diferentes factores, como lo que es este brillo repentino, a lo que nosotros le llamamos una fulguración, y que después de ese brillo repentino, pues viene esta expulsión de material o esta nube que se expulsa hacia el medio interplanetario y después va a formar esta gran nube magnética que se llama eyección de masa coronal. Entonces, pues ya vimos más o menos dónde se localizaron los puntos, las regiones fuente de estas estructuras. Y bueno, cuando son dos estructuras así casi que vienen juntas, les llamamos eventos complejos. ¿Por qué complejos? Pues porque tiene una mezcla de todo, ¿no? Una nube y además una corriente rápida. Entonces, si vemos los días que abarca eh, el trayecto por la magnetosfera de la Tierra, pues vemos que son casi 3 días. Entonces, imagínense, son estructuras gigantescas que durante un día apenas pues alcanzan a cruzar o durante un día están interaccionando con el campo magnético de la Tierra. Este evento complejo generó una tormenta geomagnética o una variación en el campo magnético de la Tierra. Eh, Estos dos paneles superiores son observaciones tomadas de, de observatorios que dan información en diferentes países, tanto sobre el Ecuador como en latitudes medias a lo largo de todo el planeta.
Y estos dos paneles de abajo son observaciones que se toman en México. En particular, el observatorio o el magnetómetro que están registrando estos datos se encuentra localizado en Cueneo, en una parte de aquí de Michoacán. Entonces, si comparamos ambas estructuras, pues casi vemos una firma similar, y acá en los colores, en estos otros índices, pues también vemos una coloración similar. Entonces, de acuerdo a nuestro desarrollo de información que están generando nuestros instrumentos, pues creo que vamos por buen camino. Estamos desarrollando instrumentos que dan muy buena información. Ahora, en las condiciones de la ionosfera, ¿dónde es la ionosfera? Es una capa de la alta atmósfera donde se reflejan todas las ondas que uno emite, tanto ondas de radio como ondas de televisión. Por ejemplo, si tú envías un mensaje a un amigo, a algún conocido, ¿qué va a pasar? Tú envías una señal, esa señal viaja hacia la alta atmósfera, choca en esta parte de la ionosfera y es reflejada otra vez a la superficie de la Tierra, y ahí es cuando la otra persona pues recibe tu mensaje. Entonces, la característica que tiene esta ionosfera es que durante el día eh, el número de electrones que hay en la ionosfera pues tiende a incrementar, sin embargo en la noche pues tiende a disminuir. Pero ¿qué pasó aquí en marzo del 2024? Pues vemos que hay un incremento todavía mayor de lo habitual. Entonces eso me indica que la tormenta geomagnética que fue generada por este evento complejo, pues también afectó parte de la ionosfera. Cuando hay afectaciones en la ionosfera, pues obviamente hay una absorción de señales de radio que, pues en cierta forma, van afectando a las señales de radio que nos están mandando información. Otra parte que quiero mencionar es las mediciones de rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas de altas energías que cuando llegan a la superficie de la Tierra, pues algunas llegan a penetrar hasta latitudes bajas, como es el Ecuador, otras solo llegan a los polos y así sucesivamente. Eso depende de su energía. Pero aquí en las mediciones de estos rayos cósmicos, pues inicialmente tendríamos una firma así casi lineal, pero si vemos durante el 24 o 25 de marzo, pues vemos que hay una caída en este número de rayos cósmicos. Eso me indica que también el número de rayos cósmicos fue afectada por este evento complejo. Otro evento del que quiero hablar es de la tormenta geomagnética del 10 de mayo, tormenta solar del 10 de mayo, y que en algunos medios le llamaron tormenta del Día de las Madres. Como en otros países no se celebra el Día de las Madres el 10 de mayo, pues le dieron el nombre de la tormenta de Ganon. Y en México pues le llamamos la tormenta del Día de las Madres. Se habló mucho de esta tormenta, incluso no sé si escucharon hablar de que se observaron auroras boreales en diversas partes de México, que es algo muy raro. Sin embargo, durante este evento, pues pudimos observar auroras boreales en diferentes puntos de México. ¿Qué pasó en este caso? El sol durante varios días estuvo muy activo, aquí lo vemos, estuvo expulsando material durante varios días en esta parte que vemos aquí. Nosotros le llamamos región activa, y en esta región activa pues hubo abrillantamientos llamados fulguraciones, pero también hubo expulsión de estas grandes nubes de viento solar. Entonces, algunas de ellas fueron detectadas o pudieron interaccionar con el campo magnético de la Tierra. Aquí vemos varios colores.
cada estructura, digamos, en la superficie del Sol se detectó varias nubecitas. Entonces, a lo largo del medio interplanetario, como iban avanzando, pues algunas se fueron alcanzando y finalmente cuando alcanzan la superficie de la Tierra, pues vemos aquí varias estructuras. Entonces, cada estructura tratamos de identificarla con un color. A esto nosotros le llamamos un evento complejo o un tren de eyecciones de masa coronal. No solo fue una nube de viento solar, sino fueron varias. Esta gran tormenta solar generó también variaciones en el campo magnético de la Tierra durante varios días. Casi empezó la tormenta desde a mediados o el mediodía del 10 de mayo, todo el día 11 y parte del día 2. Entonces, si observan, inicialmente, pues por lo regular, cuando registramos una tormenta normal, o común, vemos que la tormenta dura por algunas horas. Sin embargo, esta tormenta duró por varios días. Entonces, de acuerdo a estos datos que nos proporcionan los diferentes observatorios geomagnéticos, pues nos muestran que realmente fue una tormenta geomagnética muy intensa y se le dio el catálogo de tormenta geomagnética severa. Entonces, estos son los datos globales en comparación con los datos locales que estamos midiendo en México, pues casi tienen la misma característica. Entonces, nuestro campo geomagnético en la región mexicana, pues también fue afectado. Ahora, en las mediciones de la ionosfera, pues vemos que la densidad electrónica está más o menos en este rango entre -30 y 30, eh, el porcentaje de la densidad electrónica. Sin embargo, para el día 10 y 11 de mayo vemos que hay un incremento muy drástico, pero después el día 11 vemos que hay un decremento. Entonces, esta gráfica nos muestra cómo también la ionosfera fue afectada, ahora sí, considerablemente por esta tormenta. Y en, en el número de rayos cósmicos también registra el Observatorio de Rayos Cósmicos en Ciudad de México, también nos muestra que hubo una caída en el conteo de estas partículas energéticas llamadas rayos cósmicos. Entonces, además de hacer un seguimiento continuo y en tiempo real de las condiciones de la magnetosfera, pues diferentes personas estuvieron reportando en los medios sociales que vieron auroras boreales durante el 10 y 11 de mayo. Esta es una imagen tomada por el doctor Raúl Arámbula en Colima. Entonces vemos que sobre el volcán de Colima se ve esta aurora boreal roja. Y Fausto Hernández también nos muestra que él pudo observar la aurora boreal en el desierto de Altar, Sonora. Entonces, es poco común ver una aurora boreal sobre territorio mexicano, al menos que el evento que está generando estas auroras pues sea muy intenso. Entonces, el evento del 10 de mayo pues realmente fue un evento muy importante. Eh, Desde el 2018 hemos registrado todos estos eventos hasta abril del 2024. Ahorita les debo la información más actualizada, ya que apenas estamos actualizando nuestra base de datos. Por diversas circunstancias, pues no se ha podido actualizar, pero hasta abril del 2024 habíamos registrado 91 nubes o llamadas eyecciones de masa coronal, 121 regiones de interacción y 18 eventos complejos. Entonces, esto nos da un total de 230 eventos que han sido observados
han sido registrados por el Laboratorio Nacional de Clima Espacial. Sin embargo, no todos han afectado así considerablemente el campo magnético de la Tierra. Entonces, ya solo para terminar, vemos estas barritas rojas, son las regiones de interacción. En color azul son estas nubes llamadas eyecciones de masa coronal, y en anaranjado pues vemos esta combinación de ambas estructuras llamados eventos complejos. Entonces, si vemos del 2018 al 2024, el número de regiones de interacción disminuye. Esto sucede porque durante la fase, en cierto momento llamado la fase mínima del ciclo solar, pues son más comunes. Sin embargo, cuando el Sol está en periodo de máxima actividad, estas nubes o eyecciones de masa coronal son más comunes, lo mismo que los eventos complejos. Entonces, esta es una gráfica de cómo va avanzando el ciclo solar. En ciertos momentos la actividad del Sol es más alta y en otros momentos es más alta. Esta es una gráfica que muestra la actividad del Sol desde 1975 hasta el 2024. Entonces, en amarillo estamos identificando los años en los que hemos estado registrando estos eventos. Entonces, eh, pues vamos avanzando en número de eventos conforme va avanzando el ciclo solar. Por otro lado, y ya para terminar, la forma de comercial, también en el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, estamos o- estamos haciendo promoción para impulsar la participación de las mujeres en las ciencias espaciales. Es poco común ver a las mujeres participando en las áreas STEM y en particular en las ciencias espaciales. En particular, en mi caso, pues estoy trabajando en hacer difusión de la ciencia en las comunidades étnicas, precisamente para ampliar la visión profesional de los jóvenes estudiantes y en particular de las mujeres de comunidades étnicas. Entonces, por mi parte sería todo y quedo abierta a las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Elsa. Muy interesante su participación. Y déjenme revisar aquí si tenemos alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta o comentario, favor de dejarlo aquí en el chat, por favor. De todas maneras, no sé si la doctora nos pueda proporcionar algún correo para Ah, que sí, claro. si tienen alguna Eh, duda extra. Ajá. comparto nuevamente la presentación. Mi correo bien. Oh, no. Un segundo. Perdón, ah, olvidé agregarlo, pero ahorita se los escribo. No se preocupe, no lo puede colocar aquí en el chat y ya si tienen también alguna otra duda, porque la sesión va a quedar grabada también, entonces posiblemente a lo mejor también reciban posteriormente alguna pregunta también. Mi correo es elsasg@igeofísica.unam.mx. En redes sociales nos pueden seguir como Lance o Lance UNAM, y en particular pues a mí me pueden seguir como Elsa SG o Elsa Sánchez en Twitter y Facebook. Digo, en Twitter y en Instagram. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. De hecho, la sesión de hoy es muy enriquecedora y muchas gracias a la doctora Perla Gamboa y a la doctora Elsa Sánchez por su tiempo y participación. Y realmente fueron temas muy enriquecedores que pues nos hacen falta de repente, ¿no? Tomar esos pequeños detalles y ir entre concientización y también ir conociendo cada vez más cosas, ¿no? Porque hay mucha parte, más la que nos menciona la doctora Elsa, que siento que no todos estamos tan familiarizados y es Ujú. un gran acercamiento a esto y a conocer qué sucede y por qué sucede, ¿no? Es muy importante.
Bueno, pues muchas gracias y les recordamos que la siguiente ponencia será el día sábado a las 9 de la mañana y agradezco mucho a todos los asistentes el día de hoy, también a todas las personas que nos siguen en redes sociales y a todos los demás participantes. Muchas gracias, buen día. Recuerden, esto va a quedar grabado y va a ser compartido a través de las redes sociales de la OWSD para cualquier duda o comentario. Muchas gracias, que tengan bonito día y los esperamos el día sábado. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.